Paz de Cristo, hermanos, paz de Cristo. Muy bendecida noche tengan todos ustedes en este momento. Quiero iniciar esta noche con un poquito de reflexión. Recuerde que cada noche transmitimos estos mensajes para que usted oriente su oración hacia un propósito específico, y hemos estado orientándonos hacia el propósito de escuchar la voz de Dios. Yo quiero orar, quiero hablar con Dios, pero cuando hablo con Dios, no solamente yo hablo, sino que Él también habla y yo tengo que aprender a escuchar. Dijimos que nosotros tenemos que entrar en un ciclo de aprendizaje, de enseñanza de parte de Dios, donde no podemos dejarlo a Él de lado. Obviamente la Escritura es muy clara en cómo debemos y podemos entrar nosotros a este misterio de hablar con Dios, de escuchar su voz. Y hoy vamos a continuar con el evento que marcó a Daniel como un hombre que escuchó la voz de Dios, que escuchó o que entró a una interacción divina, ¿vale? En este caso pues fue con un ángel, pero pues ustedes saben que cuando un ángel viene y trae un mensaje, pues lo trae directamente de Dios. Entonces que podamos escuchar la voz de Dios, que podamos escuchar la voz de un ángel, que podamos ver a un ángel, que podamos entrar en el reino espiritual, es algo de lo más necesario, de lo más importante y de lo más impresionante que nos puede ocurrir. Entonces vayamos por favor a la Escritura y vamos a seguir el capítulo 10 de Daniel, en el verso 8 y en el verso 9. Y entonces dice de esta manera: de modo que quedé allí solo para contemplar tan sorprendente visión. Y esto es lo que tenemos que estudiar esta tarde, esta noche. Las fuerzas me abandonaron, mi rostro se volvió mortalmente pálido y me sentí muy débil. Entonces oí a aquel que hablaba conmigo, y cuando oí el sonido de su voz me desmayé y quedé tendido con el rostro contra el suelo. Entonces, bueno, ya leímos la Escritura. Ya ayer estuvimos hablando de que para poder escuchar la voz de Dios tengo que tener una cierta sensibilidad creativa, una sensibilidad de interacción con el reino espiritual, con el reino de los cielos. La Escritura dice que cualquiera que no se hace como un niño, no se vuelve como un niño, no puede ver, no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces, para poder entrar en el reino de los cielos tengo que imaginar cosas, tengo que ver cosas y tengo que meditar en la Escritura para poder ver esas cosas. Y tengo que imaginar cómo sucedieron las cosas para poder revivirlas y entrar en ellas en un ámbito espiritual. Entonces, dice la Escritura que muchas veces nos vamos a quedar solos, como en el caso de Daniel, que se quedó solo porque los demás huyeron por miedo y corrieron a esconderse. Pero él dice: yo no tuve ni vigor alguno cuando me quedé solo. Dice, en la versión Reina Valera dice: quedé solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes, en lugar de eso, pues, mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor. Entonces, lo que nos está diciendo Daniel es que cuando él percibe, recuerda que ayer establecimos que él en un principio dice: vi a un hombre, porque todo lo relacionamos con el reino en el que estamos, en el ámbito en el que estamos. Si yo veo una cosa que se aparece frente a mí y que se parezca a un águila, entonces lo primero es que yo voy a decir: vi un águila. Pero a lo mejor ese águila es un espíritu ministrador, un ángel de parte de Dios, y esto lo tengo que entender conforme vaya avanzando. Muchos al recibir la primera parte de la visión, cuando relacionan con el ámbito natural con el que estamos muy muy asociados, entonces ahí se estancan y ya de ahí no pasan, y de pronto ¡puf!, se desapareció la visión, se desapareció el sonido, se desapareció lo que sea que estaba ocurriendo, y ellos ya no continuaron adelante. Otros, como Daniel,
asomaron la cabeza al reino espiritual, vieron algo que pertenecía al reino espiritual, pero ellos estaban en el reino natural o en el ámbito natural, que es en el que estamos generalmente, y entonces logra ver algo en el reino o ámbito espiritual y él lo relaciona con el ámbito de aquí de abajo, de la tierra. Algo así le pasó, por ejemplo, a Pablo mismo. Pablo dice: conozco a un hombre, si en el espíritu no lo sé, si en el cuerpo no lo sé, que fue llevado al tercer cielo. La razón por la que Pablo dice si en espíritu no lo sé o si en el cuerpo no lo sé es porque Pablo estaba consciente tanto de la zona espiritual o del ámbito espiritual como del ámbito natural. Es decir, que sin salir de su cuerpo, él fue puesto o llevado al tercer cielo, pero también sin abandonar el plano físico. Es decir, no es como que Pablo desapareció y fue y apareció allá. No es tampoco, o al menos así se entiende en la escritura, que no es como que a Pablo lo sacaron de adentro de su cuerpo y se lo llevaron al... Por eso Pablo no logra definir si en el cuerpo o si en el espíritu, porque tanto su espíritu como su cuerpo estaban conscientes. Y muchas veces, si tú te das cuenta, en ese momento tampoco los que estaban con Pablo tampoco recibieron más o percibieron más. ¿Por qué? Porque huyeron, porque les tuvieron miedo y se escondieron. Entonces, hay gente que cuando entra al ámbito espiritual, cuando la puerta del espíritu se abre delante de nuestros ojos, muchos de nosotros vamos a sentir un temor. Le pasó a los mayores y a los menores, a los más grandes profetas y a los que solamente profetizaron en alguna ocasión. Por ejemplo, el papá de Juan el Bautista. Este hombre era un sacerdote que le tocaba por suerte o por suerte, le tocaba entrar a ministrar en el lugar santo. Y cuando él estaba ministrando en el lugar santo, se le apareció un ángel y él se asustó. Y entonces le dijo: tengo buenas noticias para ti, etcétera, etcétera. Conocemos la historia. El punto es que mucha gente se asusta y mucha gente, aún viendo, no cree, como el caso otra vez del padre de este sacerdote, del padre de Juan el Bautista. Él no creyó lo que le dijo el ángel, y el ángel le dijo: mira, pues cuando no creíste te vas a quedar mudo hasta que él nazca, ¿vale? Hermanos, el hecho de que esté hablando de eso significa o tiene que ver con el por qué. Cuando yo entro al ámbito espiritual, mi lado físico, mi lado humano, mi lado natural empieza a decaer. Pero esto es algo correcto, esto es algo adecuado. Juan el Bautista dijo: es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca, para que Jesús sea más visible, para que en mi vida se manifieste la voz de Dios. Tiene que menguar la mía. Para que en mi vida, como en la vida de Daniel, se manifieste el poder de Dios, tiene que menguar mi fuerza. Mi vigor se tiene que cambiar por desfallecimiento. Yo tengo que aprender a perder la fuerza enfrente de Dios, porque enfrente de Dios yo no puedo ser un hombre poderoso. Yo tengo que ser un hombre humilde. Yo tengo que ser un hombre que me tengo que despojar de mí mismo. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, dijo Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo entendió que él ya no podía ser Pablo o Saulo de Tarso, como se le conocía, sino que tenía que empezar a ser más como Cristo. Y de tal manera que Pablo después dice: sean imitadores de mí como yo de Cristo. Pues quedé solo y vi esta grande visión y no quedó fuerza en mí. Hermano, esto es importantísimo.
Yo tengo que aprender a despojarme de lo que me hace fuerte. Si lo que me hace fuerte es mi conocimiento, entonces tengo que poner el conocimiento a los pies de Jesús. Si lo que me hace fuerte es mi economía, entonces tengo que poner mi economía a los pies del Señor Jesús. Si lo que me hace fuerte es mi negocio o mi familia o lo que sea que me haga fuerte, a lo mejor a algunos nos hace fuerte el ministerio, a otros nos hace fuerte el hecho de saber o aprender, de conocer cosas, el conocimiento. Bueno, lo que sea que te haga fuerte a ti, cámbialo por el desfallecimiento en su presencia. Yo prefiero ser un hombre que está tirado frente a la presencia de Dios que ser un hombre soberbio. Yo prefiero ser un hombre que depende de lo que Dios le da que un hombre que dependa de lo que Él mismo se da. Ten la actitud, aprende a vivir en la misma actitud. ¿Por qué? Porque eso te va a llevar a oír las palabras. Y entonces dice, no tuve vigor alguno, y cuando oí el sonido de sus palabras, al oír el sonido de sus palabras, fíjate bien que no dice escuché o al escuchar sus palabras, dice el sonido de sus palabras. Quiere decir que muy probablemente ni siquiera entendió las primeras palabras que le habló el ángel, porque ni siquiera estaban en el mismo, digamos, en los mismos decibeles o en los mismos frecuencias que el oído humano entiende. Pero él escuchó el sonido de sus palabras. Y en ese momento cae sobre su rostro, cae con el rostro a tierra. Y yo quiero invitarte a que esta noche, esta madrugada, en este momento, cuando sea que me estés escuchando, tú pongas tu corazón, pongas tu mente, pongas tu espíritu en la disposición de quedarte sin fuerzas mientras buscas el rostro del Señor, de quedarte sin aliento mientras buscas el rostro del Señor. Que digas o que llegues a poder decir que te sentiste tan débil y que tu rostro se veía mortalmente pálido, como lo dice en la versión Nueva Traducción Viviente. Las fuerzas me abandonaron, mi rostro se volvió mortalmente pálido y me sentí muy débil. Que tú y yo podamos estar en esta madrugada, en este momento, buscando su presencia y dejarlo todo por Él. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y cargar la cruz no es cargar dulces. Cargar la cruz no es ser soberbios, no es usar mis habilidades para mi propio beneficio. Y no estoy diciendo que no uses tus habilidades, no estoy diciendo que no dependas de tu dinero o que no uses tu dinero, no estoy diciendo que dejes tu trabajo. Lo que estoy diciendo es que lo pongas delante del Señor y que cuando Él lo reciba como una ofrenda, entonces tu oído quede listo para escuchar la voz. Porque todavía hay un paso más. Recuerda, Él escuchó el sonido de su voz. En las dos versiones que estoy leyendo, la Reina Valera 60 y la Nueva Traducción Viviente, dice oí el sonido de su voz. Lo que me indica a mí es que todavía, aunque está escuchando la voz de Dios, no la está entendiendo, no está capturando un mensaje, no está entendiendo palabras específicas. Los pensamientos de Dios aún no se han transferido a Él, por lo tanto, Él todavía tiene que tomar un paso más, y ese paso lo vamos a desglosar mañana. Esta noche te voy a dejar con esta intención: llega a la presencia de Dios con una intensidad tal que tu fuerza se acabe. Ponte en la presencia de Dios de una manera en la que tú sepas que te vas a quedar sin fuerza. Deja todo delante de Dios, que no dependas de ti, que no dependas de tus oídos, que no dependas de tus ojos, pero que puedas empezar a ver la visión que tiene frente a ti,
que tienes frente a ti y que puedas empezar a escuchar la voz del que te habla. Si en este momento muchas veces te va a pasar como a Daniel, como me ha pasado a mí, que el Espíritu de Dios te habla, que algún ángel de Dios viene y te habla, y entonces tú lo alcanzas a escuchar, alcanzas a percibir, pero no alcanzas a entender. Si estás en ese punto, es una buena señal, porque eso significa que estás débil, que estás sin habilidad, que estás sin tu propia fuerza, que estás empezando a caer en la dependencia más correcta que puede tener un ser humano, la dependencia de la voz de Dios. Te invito a que esta noche declares y entregues todo delante del Señor. Mi anhelo es que el Señor Jesucristo bendiga tu vida, que te dé bendición abundante y que todo lo que estés esperando de Él, el Señor te lo dé. Que su gracia y su misericordia venga sobre tu vida y que todo lo que hagas en esta noche, que el Señor te pueda dar una bendición mayor cada vez.